Nos encontramos en nuestra serie de las letras rojas del Mesías, que tiene la intención de compararnos con el varón perfecto y que probablemente vamos a salir reprobados, pero es justamente la forma en la que necesitamos compararnos. Saber que nos acercamos a Él, a ser como Él, a tener su carácter, a desarrollar su voluntad, a desarrollar su forma de pensar, a desarrollar su santidad. Estamos llamados a ser como Él y no a conformarnos a lo que este mundo ofrece, no conformarnos al engaño del siglo, no permitirnos ser engañados, ni tampoco que el afán nos gane. Buenos días, caballeros. Vamos a comenzar. Estamos en el capítulo, perdón, en nuestra serie vamos en el capítulo 14. Si me acompañan, por favor. Y vamos a ir a la sección. Perdón, no vamos en el 14, vamos en el 16. Vamos en el capítulo 16, a partir del versículo 1 en delante. Y en el capítulo 16 vamos a revisar una nueva sección donde justamente vamos a ver que sucede algo interesantísimo con, con unos personajes que aparecen junto con él, ¿de acuerdo? Venimos, esta parte del contexto es muy importante y es que estamos llegando de la parte de la alimentación de los 4,000. Esta parte del contexto es muy importante, está bien. Viene la alimentación de los 4,000, viene la alimentación previamente, la alimentación de los 5,000. Esa parte también es muy importante. Y todo el contexto, ustedes ya conocen esto, pues venimos prácticamente de las parábolas, ¿está bien? Y al venir de las parábolas, pues tenemos un contexto importante con respecto a qué es lo que nos interesa y el tema de interés es esta revisión de las parábolas, es conocer si los discípulos entendieron o no las parábolas. Ellos previamente dijeron que sí, afirmativamente entendieron las parábolas. Sin embargo, probablemente nos estamos dando cuenta de que no entendieron las parábolas. Si empieza en el versículo 1, dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase una señal del cielo. ¿Quiénes son los fariseos y quiénes son los saduceos? Esto lo vemos en el curso básico, pero los fariseos es una secta de judíos que nace con la intención de enseñar a los judíos cómo guardar la ley oral, ¿de acuerdo? Fíjense que estaba estudiando un poco más sobre los fariseos y los fariseos nacen, los primeros indicios de fariseísmo se encuentra en el cautiverio a Babilonia. Cuando se llevan a Daniel, ¿se acuerdan a Babilonia y a sus amigos? Bueno, ahí es donde se empieza a necesitar que haya maestros o profesores o instructores que enseñen sobre la ley. Y entonces empieza a existir este concepto más porque están en cautiverio. Y los saduceos, dice que también aparecieron ahí para tentarle, y los saduceos es una secta de judíos que tiene la intención de gobernar. Los saduceos quieren gobernar y ellos nacen a partir aproximadamente del Imperio Griego, cuando los macabeos intentan pues liberar al pueblo de los judíos de las pues opresiones de Grecia, especialmente de Seleuco y todas estas personas que dañaron y que profanaron el templo y toda esa parte. Bueno, aparecen los macabeos que después se convertirán justamente en los saduceos. ¿Quiénes son estos? Son usurpadores del trono, son judíos, no son levitas, no debían estar en el trono del templo, por así decirlo, y son saduceos que no deberían estar ahí. Sin embargo, están ahí con la intención, pues, de velar por los intereses y evidentemente esa forma es también algo que les interesa a ellos porque al final de cuentas se quedaban con muchísimas ganancias. Y bueno, se consideran usurpadores del templo prácticamente, ¿no? Los saduceos, por cierto, de hecho, no creían en la vida después de la muerte. La forma de pensar era muy libre, era mucho como de comamos y bebamos que este mundo se va a acabar. Ese era el pensamiento de los saduceos, prácticamente, ¿no? Entonces, imagínate que realmente, pues ellos no estaban interesados realmente en buscar que su vida fuera
una vida que se estuviera rectificando, que estuviera progresando, que estuviera aprendiendo. No les interesaba, por supuesto, el tema de la Torá. En el caso de los fariseos, sí les interesaba el tema de la Torá, pero el tema de la Torá oral, ¿de acuerdo? Y hay que recordar que el Mesías no viene a quitar la Torá oral, solo la viene a poner en su lugar, y eso es algo que sí es efectivo, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan que hacía milagros para enfatizar que la Torá oral estaba por debajo de la ley escrita, de los mandamientos escritos? Bueno, ellos dos, estos dos grupos, los fariseos y los saduceos, vienen con la intención de tentarle. Esta parte es importante porque no vienen con la intención de aprender, ni vienen con la intención de ser instruidos, ni tampoco vienen con la intención de escuchar y de ser rectificados, sino tienen la intención de tentarle. Y dice acá, y pidieron que les mostrase señal del cielo. Esto se va a poner muy bueno y yo soy de las personas que piensa diálogos alternos a la Biblia, pero si yo hubiera estado ahí, yo hubiera dicho como, uy, papá, nunca debiste haber preguntado eso, porque te va a dar una cátedra, una maestría de lo que le estás preguntando y yo creo que especialmente en esta pregunta, yo creo que cabría perfectamente el diálogo de era contestarle, no humillarlo. Pero bueno, a veces hay personas que necesitan ser humillados y este grupo de personas con esta forma de preguntar, con esta intención de preguntar, se estaban metiendo en un lío que por supuesto no sabía. Y Jesús, el Mesías, Yeshua, les contesta de una forma tan interesante y les dice, cuando anochece, dicen, buen tiempo, porque el cielo tiene arréboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad porque tiene arréboles el cielo nublado. Y encierren la palabra que les dice porque es directa y contundente. La palabra es hipócritas. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis distinguir. No podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no le será dada, pero señal no le será dada, sino la del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Esto es contundente, les llama hipócritas y se molesta aparentemente porque le hacen una pregunta que denota que realmente no tienen interés, puesto que con respecto a distinguir y con respecto a asociar y con respecto a tener conclusiones según la evidencia, claro que lo había. Claro que había tablas en los fariseos y en los saduceos para dar conclusiones. Y dice algo bien sencillo. Ustedes saben identificar los aparentes conflictos o sucesos con el clima o el tiempo. Sin embargo, la generación mala y adúltera demanda señal. Esta parte es muy importante porque lo que sigue es muy parecido, pero ahora en cuestión con los discípulos. Ya saben, los discípulos, alumnos, los que están en este laboratorio, los que están justamente en, en esta práctica y llegan, dice, al otro lado del mar, dice, llegando al otro lado, no dice del mar, solo dice llegando al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Estoy leyendo el versículo 6. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí. Esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Y aquí viene el veredicto del Mesías, a manera de pregunta. ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogieron? Ni de los 7 panes entre 4.000 y cuántas canastas recogieron.
¿Cómo es que no entendéis que no fue, y otra vez subrayen y encierren la palabra no entendéis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y los saduceos? Entonces entendieron que no había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos. Regresemos un segundo para entender esta reacción del Mesías, y es que es bien importante que la entendamos para que sepamos aplicar esto. Aparentemente el Mesías tiene un gran conflicto con este grupo de personajes que está preguntándole o pidiendo una señal con la intención de tenderle una trampa. La respuesta que Cristo da, la respuesta que el Mesías da, les condena, y regresamos un segundo, por favor, al versículo número 2, y es que les condena por no hacer caso de las señales que ya habían visto. Sí, esto es algo interesante porque les encierra en el concepto de hipócritas cuando no tienen esa capacidad de poder ver las señales que ya habían visto. Es decir, él considera, y es que les dice, ustedes pueden interpretar fácilmente el cielo, ustedes pueden ver si va a ser frío o si va a ser calor o lo que va a suceder. Y es que si hay una forma y si existe una forma para poder saber de dónde viene el viento y reconocer si esto va a provocar que haga frío o calor o si va a venir, por ejemplo, polvo del desierto en aquellos entonces. Eso sí era muy fácil o si era factible, vamos a decirlo de esa forma. Sin embargo, les llama hipócritas al estar buscando una señal a su propio gusto. Escuchen esto que es bien importante. Les llama hipócritas o es de gran hipocresía buscar señales de nuestro propio gusto y a nuestra propia idea o a nuestra propia intención cuando menospreciamos las que Dios nos envía. Es hipocresía no identificar las señales que el Señor nos envía y buscar señales a nuestro propio gusto. Esto es muy grave y también es bastante común. Queremos o creemos que hasta que el Señor nos conteste o nos envíe de la forma en la que nosotros buscamos la señal que estamos pidiendo, pero menospreciamos todas las demás, definitivamente eso se considera para el Señor hipocresía. ¿Por qué? Porque justamente están utilizando, o el Mesías está utilizando un concepto de la creación donde algo, pues por supuesto, no depende de ellos. Y eso podría bastar como una buena señal. Fíjense nada más, esto es muy interesante porque definitivamente tenemos que son una secta de fariseos y saduceos los que están pidiendo una señal a su propia medida. Y sigue diciendo en el versículo número en el versículo número 3, y si por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene arréboles, ¿de acuerdo? Dice, el cielo nublado, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no pueden. Fíjate esto, no pueden. Si pudiéramos comprender esto en lo que acabo de decir, pudiéramos concluir que ya tenemos suficientes señales y eso es lo que el Mesías está prácticamente recriminándoles. Hubo un escritor que dijo alguna ocasión, y esta parte me pareció interesante y se las quería compartir, pero dice que cuando somos de verdad personas que estamos pendientes de lo que el Señor está haciendo, no le pediríamos señales, que nos bastarían las señales que podemos tener frente a nosotros, que la evidencia que hasta ahorita hemos tenido podría ser de verdad suficiente para que esto definitivamente pudiera ser concluido como cierto. Escucha esto que te digo. Si fuéramos realmente sabios y no hipócritas, podríamos de verdad concluir con la evidencia que ya tenemos su existencia. Ellos estaban pidiendo una señal del cielo. Escucha esto, una señal del cielo. Si yo dije que ya tenían suficientes señales, especialmente en ese momento, ¿cuáles son las señales que tenían? Si venimos de los capítulos anteriores, ¿qué señales acabamos de percibir que justamente
provienen del cielo. Y en efecto, es la alimentación de los 4,000, mi querido Álvaro. Y no solo la alimentación de los 4,000, sino también la de los 5,000. ¿Qué acaso no era suficiente evidencia haber alimentado por lo mínimo a 9,000 personas? Por lo mínimo. En varias ocasiones se mostró que solo la cuenta incluía a los varones. ¿Que no era suficiente conteo? ¿Que no era suficiente evidencia del cielo? ¿Que no era suficiente entender que cuando veíamos los milagros y las multitudes y los portentos y las palabras y las sanidades, que no era suficiente para ellos? Pues aparentemente no, pero el Mesías dice sí es suficiente. El conflicto con todo esto es lo que aparece en el versículo 4 cuando dice, la generación mala y adúltera demanda señal. Este escritor que les contaba hace un momento decía, debería ser suficiente señal para creer en Dios que una vaca de color negro diera leche blanca cuando ha comido pasto verde. Es una simpleza, pero si te pones a pensar en lo profundo de este comentario tan simple, es que ¿cómo puede ser esto? Se los repito otra vez. Una vaca negra de leche blanca cuando ha comido pasto verde. Es una señal rarísima si te pones a pensar. Y cuando te pones a pensar en esas cosas, en esas señales del cielo, por supuesto va a salir una tras otra, tras otra, tras otra. Y podrías pensar, por supuesto, en el bebé creciendo dentro del vientre de su madre, am, justo los niños que crecen, cómo crecen los huesos en su sistema, cómo es la ingeniería humana, cómo es la ingeniería en el cuerpo humano, cómo funcionan las células, cómo funcionan los sistemas, cómo funciona el sistema linfático, el sistema digestivo, el sistema endocrino, esta máquina que el Señor ha creado de una forma que no habría manera en la que se llegara a una conclusión por nuestro propio gobierno como la que tenemos ahorita, ¿no? Y el tema con todo esto, y aquí se describe muy importantemente cuál es la cualidad de estas personas, las que le piden esta señal. Y aparece justamente en el versículo 4 donde dice, la generación mala y adúltera demanda señal. Estos fariseos y estos saduceos, perdón, pertenecen a esta generación. Prácticamente es los que les piden la señal. Y él dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la del profeta Jonás. ¿Por qué señal mala y adúltera? ¿Qué pasa? ¿Por qué les llama señal mala y adúltera? Tenemos fariseos que se apartan de la Torá para enseñar leyes orales. Y tenemos a los saduceos que usurpan el templo. Se niega a darles otra señal y les llama generación mala y adúltera porque mientras profesaban pertenecer, mientras decían con su boca ser el pueblo de Dios, el Dios que era su hacedor, el Dios que incluso era su gobierno, el Dios que era su rey, se supone que ellos eran el pueblo gobernado por Dios Israel y que eran tomados para Dios como su esposa y Dios para ellos como su esposo, como su marido. Les dice generación mala y adúltera. ¿Saben una cosa? Los saduceos vivían en un gran, pero muy, muy gran convenio con los romanos. Los saduceos vivían en convenio con los romanos y preferían vivir en convenio para vivir en integridad o en una aparente paz con los romanos que ser fiel al Señor. Y esto no es nuevo. Vimos que la nación de Israel hacía eso una y otra vez. ¿Se acuerdan del rey Oseas que le pidió ayuda a So, el rey de Egipto, con tal de no ser llevado cautivo por los asirios? Bueno, en lugar de pedirle ayuda al Señor, fue y pidió ayuda a los egipcios. Y eso no es algo que fue la única ocasión. Recurrentemente buscaban apoyo y ayuda en donde sea, excepto con el Señor.
¿Y sabes por qué en muchas ocasiones prefiere el pueblo eso? Porque es más fácil tomarse un medicamento con la intención de sanar en lugar de ser transformada tu vida, en lugar de buscar cambiar todos tus hábitos. Es mucho más fácil pedirte que me des una solución que yo cambiar para no volver a caer en donde mismo. Es más fácil la solución inmediata. Por supuesto que sí, es más fácil. De hecho, hasta es más atractivo porque qué cansado será tener que tomar la vía larga para poder primero entender, luego cambiar, luego pedir perdón, luego volver a cambiar. Si me tropiezo, no. Es el camino más largo, por favor. Y a ellos se les dice exactamente la generación mala y adúltera demanda señal. Son adúlteros, son adúlteros porque no son fieles conmigo. Hasta ahorita hemos visto tres adjetivos calificativos bastante potentes: hipócritas, adúltera o adúlteros y generación mala. Estas tres o estos tres conceptos son adjudicados a aquella persona o aquel grupo de personas que busquen una señal para creer en el Señor, para creer de su procedencia que es del cielo, para creer en la procedencia del Señor, para empezar a creer, para empezar a obedecer. Pero si la vaca te es suficiente, como decíamos ahorita, no perteneces a ese grupo de personas. La generación que es infiel o adúltera va a buscar señales. La generación fiel, la generación íntegra, reconoce las señales. Y es que este va a ser el gran conflicto y quiero que te quede súper claro, porque quiero que nos demos cuenta que no estamos hablando de lo mismo sesión tras sesión. Son diferentes cualidades de carácter que definitivamente, de verdad, nos hacen falta tener presentes. Préstame atención justamente en esta sección. Fíjate nada más. El conflicto con todo esto es la parte de no tener atención en las señales. ¿Sabes cuál es el conflicto? El conflicto es que Él espera que nosotros seamos suficientemente fieles e íntegros para identificar las señales. Es lo que Él espera de ti como hombre. Él espera de ti como hombre que tú puedas identificar las señales. Él sí espera de ti eso. ¿Sabes una cosa? Lo esperaba de los apóstoles y lo esperaba tanto que por eso les hablaba en parábolas. Y todo lo que pasó como la mujer cananea, como la alimentación de los 4,000, la alimentación de los 5,000, el tema de lo que contamina al hombre, las regañadas que les aventaba a los fariseos y a los saduceos, pero que estaban enfrente de los apóstoles, todo eso eran señales que esperaba que los discípulos definitivamente la captaran. Pero cuando esperaba eso, los discípulos le preguntaban: oye, ¿te diste cuenta que eso ofendió a los fariseos? Oye, ¿de dónde sacaremos comida? Oye, ¿de dónde vamos a sacar para alimentar a 4,000? Oye, ya despídela, pues da voz hasta nosotros. Yo creo que los discípulos también tenían algo muy relacionado con esta generación infiel. También eran parte de eso. Sin embargo, cuando le preguntaban, y aquí está la diferencia, jamás le preguntaban para tentarle. Esa es la diferencia. Por eso es que el Mesías, como quiera, a pesar de que eran bastante ignorantes en ocasiones, definitivamente jamás los desechó. Y la razón de eso es porque a pesar de que preguntaban, jamás lo hacían para tentarle. Lo hacían por ignorancia, lo hacían por temor y lo hacían probablemente porque sí, en efecto, sí querían saber. Imagínate eso. La generación mala y adúltera demanda señal. No señales
que el Señor ya haya dado, sino señales a su propio gusto, señales a su propio gusto, a su propio deseo, señales que se amolden a lo que yo quiero. Quiero ver los portentos en la forma en la que yo, y entonces voy a creer. Cuando el Mesías ya había hecho tantas señales y tantos prodigios y tantos portentos, y aún así se te ocurre pedir una señal más. Qué tremendo es esto, qué corazón tan más duro y qué corazón tan más vil aquella persona que definitivamente esté esperando una señal en específico y muy a su medida, con la intención de, de esperarlo para poder creer. Qué corazón tan más obstinado es este. Y dejándolos, se fue. Escuche esto, dejándolos, se fue. No utilizó más recursos, no empleó más perdón. Les dijo esto y se fue. Dice, señal no les será dada, sino la del profeta Jonás. ¿Cuál es la señal que les va a dar? ¿Cuál es la señal más grande que les va a dar justo por esto? Su resurrección. Ya no les voy a dar nuevas señales, ya no les voy a dar más material. ¿Quieren creer? ¿Quieren creer que yo soy el Mesías? Espérense a la resurrección. No habrá más señales. No para ellos. No va a ser a tu medida, va a ser conforme a mi propósito. Espero que la captes, porque no va a ser a tu medida más. Va a ser a mi señal, va a ser a mi forma, va a ser en mi método. Y el que quiere entender, el que tenga oídos para oír, bien, que oiga. Y el que no, definitivamente se le va a pasar, lo va a dejar ir. Por eso se niega a satisfacer la curiosidad, la necesidad de ellos, puesto que demandaban una mala señal, demandaban mal, de hecho. La única señal que les va a ofrecer es la señal del profeta Jonás, su propia resurrección después de estar 3 días en el sepulcro, como Jonás en el vientre del gran pez, y la predicación del evangelio a los gentiles, como había predicado a a los de Nínive. Así, solo así quedará satisfecha la fe de los humildes, pero no sería complacida la curiosidad de los soberbios. A los humildes sí, a los soberbios, a los infieles, a ellos no tengo intención ni necesidad de convencerlos de nada. ¿Quiénes estaban frente a ellos? Por supuesto, los discípulos. Y vamos a ver, porque esa es la parte que nos compete a nosotros. Y viene en el versículo número 5 y dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado, perdón, de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Levadura de los fariseos y los saduceos. Fíjense nada más, esa parte de la levadura siempre se relaciona con ¿cuál palabra? La palabra por excelencia con la que se relaciona la palabra levadura o el concepto de levadura es con hipocresía. Si pudieras encerrar ambas palabras, tanto la palabra hipocresía como en la palabra levadura, y las unieras, sería fenomenal. ¿Sí? Que en tu Biblia quede marcado. Y dice, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y te quiero pedir por un momento que vengas conmigo a Mateo 23. Vamos a revisar algo relacionado justamente con esto. Mateo capítulo 23. Y aquí vamos a entender con tal puntualidad qué es la hipocresía. Y dice, Mateo 23, voy a leer a partir del versículo número 2, y dice, en la cátedra, perdón, de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Aquí tenemos este grupo, fariseos. Dicen, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Esto es lo que se considera levadura e hipocresía. No necesitamos mayor definición. Esto es todo. ¿Qué es la levadura y la hipocresía? Esto.
Dicen y no hacen. Por favor, encierren esa palabra porque es el concepto y definición por excelencia de la palabra hipocresía, que es la levadura justamente. Esto es la hipocresía. Esto es la levadura. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras, pero para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Escucha esto. Y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí, pero vosotros no querráis, no van a querer que los llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Entonces les está diciendo, lo que ellos dicen, sí, como ellos hacen, no, porque ellos dicen, pero no hacen. Regresemos un segundo, por favor, a Mateo 16, que es donde venimos, y ahí donde pusimos el concepto de hipócritas y levadura, y lo unieron, póngale rápidamente ahí en chiquito, Mateo 23, del 2 al 4 para que tengan una referencia que ustedes mismos pudieran generar con la intención de que se quede bien escrita ahí. Y les dice, guárdense de esto, tengan cuidado con lo que los fariseos y los saduceos promueven. Como dicen, sí, como hacen, no. Cuídense de la hipocresía, cuídense de ser incongruentes como ellos. Hay una gran incongruencia. Incongruencia entre lo que dicen y lo que hacen. Yo te hago una pregunta porque justamente está bien asociado estos dos conceptos. ¿Cuánto de lo que tú y yo somos pudiera ser parecido a esto? Decir, pero no hacer. Si te pusieran un examen y compararan lo que dices que haces con lo que haces, ¿cuánto crees que sería tu calificación? De cada 10 cosas que dices, ¿cuántas sí suceden? ¿Cuántas sí haces? ¿Pasarías? 7 cosas, 8 cosas, 6 cosas, una cosa, mientras que no sea un 10 de 10. Quizá no sea hipocresía, pero quizá sería un hip, una parte de toda la palabra. Pero de que hay, sí hay. ¿Sabes una cosa? Ya hemos dicho que no solo se trata de hacer y de hacer con la intención de hacernos pensar a nosotros mismos que no somos hipócritas. Se trata y tiene mucho que ver con entender quiénes somos para saber que lo que hacemos tiene repercusiones. Lo que hacemos deberá venir de nuestra identidad. ¿Y cuál es tu identidad? ¿Cuál es mi identidad? Es Israel. Es el pueblo que es gobernado por el Señor. El pueblo gobernado por Dios deberá actuar gobernado por el Señor. Y sus acciones, su forma de reaccionar, su forma de hacer las cosas deberá estar sí o sí gobernada por el Señor. Cuando entendamos esto, vamos a someter nuestra voluntad a la voluntad del Señor. Vamos a someter nuestro temperamento a la voluntad del Señor. Vamos a someter nuestros deseos a la voluntad del Señor. Nuestra carne a la voluntad del Señor. Nuestro pensamiento quedará cautivo a la obediencia al Mesías. Si esto es así, de verdad nuestras acciones cumplirán con aquello que decimos ser. ¿De qué me sirve decir que soy Israel, gobernado por Dios, si no actúo como Israel? ¿Se acuerdan en el Lucas 6? Ese capítulo me ha dejado de verdad preocupado. ¿Por qué me decís, Señor, Señor, si no hacen lo que yo les digo? Eso se los dijo a los discípulos. ¿De qué sirve que me digan, Señor, Señor, si las cosas que yo les digo que hagan
No van a hacer. ¿De qué me sirve? ¿De qué sirve que ustedes me llamen Señor si definitivamente no van a someterse a mí? Estamos teniendo un gran conflicto si decimos Señor y no nos comportamos sometidos a Él. Y aquí podrían entrar muchísimas áreas de práctica. ¿De qué me sirve decir Señor, como Él dice que Él es el Señor de Shabbat, si al final de cuentas yo voy a hacer mi propia voluntad en Shabbat? ¿De qué me sirve decirle Señor, Señor, si dice que tratemos a las esposas como a vaso más frágil y no la tratamos así? ¿De qué me sirve decirle Señor, Señor, si cuando ya nadie me está viendo, me comporto haciendo mi propia voluntad? ¿De qué me sirve decirle Señor, Señor, si mi temperamento no lo puedo someter a su voluntad? ¿De qué me sirve decirle Señor, Señor, si al final de cuentas en alguna inversión, alguna compra o alguna decisión importante lo consulto con mi almohada, lo consulto con mi esposa, lo consulto con quien sea, excepto preguntarle al Señor? ¿De qué me sirve decirle, Señor, Señor, si voy a andar diciendo con las personas, es que las cosas se están dando? Escucha esto. Una persona que busca la voluntad del Señor sabe que las cosas no se están dando. O está poniéndolas el Señor o las estás generando tú, pero las cosas no se dan. Imagínate que Job dijera, uy, las cosas se están dando. Job, ahí sí nadie diría, no, ¿verdad? Las cosas no se están dando porque es Job. No, pues ¿cómo va las cosas? Pero cuando las cosas se están dando conforme a nuestra, oh, claro, el Señor lo está provocando, las cosas se están dando. Cuidado, mucho más cuidado. Mucho más cuidado, por favor, caballeros. Si tú vienes a hacer Sansón, no basta, especialmente a las letras rojas, jamás puedes decir las cosas se están dando. Jamás, quítatelo de tu boca, las cosas no se están dando. O las generas tú en tu propia voluntad y en tu propio gobierno, o las está generando él. Pero nunca digas, ah, ellas, las cosas, ellas. No, no, no. Toma responsabilidad y establece bien, elige tu lado. O ese Señor quien te está llamando y tú estás obedeciendo, o tú estás deseando hacer eso. ¿De qué me sirve decirle Señor, Señor, si no oro, si no vengo a escuchar su voz? ¿De qué me sirve decirle Señor, Señor, si obtengo mis propias conclusiones cada ocasión que sucede algo? ¿De qué me sirve decirle Señor, Señor, si no busco disipularme? ¿De qué me sirve decirle Señor, Señor, si utilizo el concepto y el evangelio para mí? ¿De qué me sirve decirle Señor, Señor, si no escudriño la palabra con la intención de que mi vida sea rectificada? Y solo la estudio para decir que estoy estudiando la palabra, para decir que estoy haciendo algo por y para el Señor, que ya cumplí. No, caballeros, no podemos solo decir Señor, Señor, porque en esas se nos va a salir, oye Señor, ya que andas por ahí, haz una señal, como lo hicieron ellos. ¿Y qué les dijo a ellos? No tienen mayor señal más que la de la resurrección. ¿Quieres afianzar eso? O revísalo, o ponte a estudiar, o ve a la tumba, o lo que necesitas hacer, pero no te voy a dar una señal, no a tu medida, cuando ya has recibido señales. ¿Sabes cuál es el mayor conflicto? Mira lo que les dice a los discípulos. Por favor, no te despegues. Vamos a la parte final de todo esto, así que te voy a invitar a que prestes mucha atención. Mirad, guardados de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Estoy leyendo Mateos 16:7. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Esta es la conclusión de los discípulos, ¿ah? Esto dice porque no trajimos pan. Mira nada más esto porque es muy evidente. La dualidad de las dos naturalezas.
El Mesías está hablando con respecto a algo, por supuesto, de forma interna, de forma espiritual, de forma de cuidado porque se está contaminando, cuidado porque puede estar escondido en el Evangelio, cuidado porque puede provocar que crezca como crecieron los espinos, cuidado porque puede ser como la levadura que leudó toda la zona. Cuidado, solo ten cuidado, cuidado. Y ellos dicen, será porque no trajimos pan, ¿verdad? Seguro por eso nos dice estas cosas. Mira, qué intenso, ¿ah? Pero no, mira esto. O sea, definitivamente les dice, y entendiéndolo Jesús, ¿por qué no pensáis? Dice, perdón, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe? A ellos por lo mínimo no les dijo hipócritas, les dice hombres de poca fe y esa es la máxima y qué bueno que les diga hombres de poca fe porque les está llamando, están en vías de desarrollo como estudiantes, están intentando progresar, está bien, hombres de poca fe, que no tenéis pan, ¿sí? No entendéis ni aún os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres y cuántas cestas recogieron. Esto es fuertísimo. Ponle atención en las palabras, palabra por palabra. No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre los 5.000 hombres, y cuántas recogieron, cuántas cestas recogieron, ni de los 7 panes entre los 4.000, y cuántas canastas recogieron. Ve el conflicto de todo esto. No entienden, pero tampoco se acuerdan. Mira las palabras y el orden. No entienden ni se acuerdan. Si ustedes entendieran, sabrían que no estoy hablando de nada de eso, porque si su conflicto es no tener pan, chicos, imagínate Jesús, él me decía, chicos, venimos de alimentar a 9.000 gentes. ¿Por qué tienen como conflicto el que no hay pan? ¿De dónde sacan eso? Su mente, ¿en dónde está, chicos? ¿Por qué asocian a un mal? ¿No se dan cuenta que no estamos hablando de si hay o no pan? Ya no se dan cuenta que la señal que ustedes recibieron es que sin pan aparentemente la gente va a alimentarse. Dejen de pensar en lo material, dejen de tener un tema con lo material. Ese no es el conflicto. Ni entienden, pero tampoco se acuerdan. Que no entiendan, yo diría incluso, bueno, ok, no entienden, está difícil. Sí, está difícil. El Mesías está viviendo y trabajando en un modo espiritual, en una intención espiritual. El Mesías tiene un nivel así de verdad. El Mesías, si quieren, miren, está vibrando muy alto para que se entienda. O sea, el Mesías está teniendo acá una intención tremenda, gigantesca, con gran entendimiento, lo que tú quieras. Los discípulos no, los discípulos están pensando, ay, no trajimos pan, no, que seguro por eso nos está regañando, o sea, ¿entienden? No, bueno, sí, hay una muy grande distancia entre el pensamiento de Jesús elevado y el pensamiento tan bajo de los apóstoles. Sí, sí, sí lo hay, sí lo hay. Eso es no entender, pero tampoco se acuerdan. Mire, esto es importante. Tampoco se acuerdan, o sea, tampoco ni siquiera pueden acordarse. Son tan ingenuos que ya ni siquiera se acuerden. O sea, tampoco recordar pueden. Vengan conmigo un momento, por favor, al Salmo 20. Para que se den cuenta lo importante de recordar. Salmo capítulo 20, por favor. ¿Quién escribe este salmo? David. Y dice David en el versículo 6. Ahora conozco, está hablando de la batalla, ¿sí? Es una oración que pide victoria, si se fijan en el título, dice, versículo 6. Ahora conozco que Jehová salva, que el Eterno salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra.
Estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros, del nombre de Jehová, del Eterno, de Yud-Hei, Bab-Hei, nuestro Dios, tendremos, ¿qué dice? Memoria. No entiendo quizá, pero por lo menos sí me voy a acordar. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. ¿De qué va a tener memoria? ¿De qué va a tener memoria David? Pues mira, aquí está diciendo, ellos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. ¿Dónde estaba la memoria de David? ¿De qué se iba a acordar David? ¿Por qué está diciendo esto? Si estábamos diciendo que aquellos confían en carros y aquellos en caballos, estos en carros y en caballos, ok, nosotros no. Nosotros no confiamos en carros y en caballos. Lo que hacemos nosotros, ¿qué es? Recordar. Tú podrás tener tu buen carro, tu buen caballo, pero nosotros recordamos. Así es lo que está diciendo David. ¿De qué se va a acordar David, caballeros? ¿De qué va a tener memoria David? ¿De qué va a buscar tener fresca la mente David, fresco el recuerdo? ¿De qué cosa? Con respecto a carros y a caballos, por supuesto. Que los carros y los caballos más fuertes que existían en el mundo antiguo, los más imponentes, lujosos, más rápidos y los más grandes, los más importantes y los más eficientes, eran los carros y los caballos de Egipto. Y para el Señor no hubo conflicto en echarlos al fondo del mar, en hundirlos, en acabarlos. No hubo conflicto. ¿Sabes qué está diciendo David? Nosotros nos acordamos. Tú tienes un tema con tus carros y tu caballo. Perfecto, tómalos, confíalos si quieres. Nosotros tenemos memoria. Nosotros tenemos memoria. No tengo conflicto. ¿Quieres confiar en carros sin caballos? Hágale. Pero nosotros nos acordamos en el Señor y que tiene la fuerza, poder y fortaleza con la intención de poder salvarnos. Yo no confío en carros sin caballos, yo confío en el Señor y tengo memoria de eso. Es por eso que es importante el recordar. Regresemos a Mateo, porque les está diciendo, ustedes no se acuerdan, su memoria no funciona, no pasa. ¿Qué pasa pues? ¿Por qué ni siquiera pueden recordarlo? Porque el conflicto es desde el recuerdo. Y aquí viene la importancia de por qué tú y yo necesitamos estar leyendo la Torá una y otra y otra y otra vez. Y los vuelvo a invitar, amigos, inscríbanse, métanse, inclúyanse en Leamos Juntos la Biblia. Un proyecto que tiene la intención de leer pequeñas porciones de la palabra y vamos en Éxodo 12. De verdad, si pueden, añádanse a este equipo. Lo estoy llevando yo. Es un proyecto que el Señor me llamó a hacer con la intención de generar discipulado. Todos son bienvenidos. Hay gente de todo tipo. Y para las personas que son más sabias, bueno, no más sabias, sino más entendidas en todo esto, sabrán, con el episodio que puse ayer, sabrán la importancia que le estamos dando a recuperar la Torá en nuestras vidas. Estoy seguro que más de una de las personas que no ha tomado ni curso básico, que está bien desconectada, que es la primera vez que lee o que ya lo ha leído muchas veces y que nunca tomó instrucción en esto, estoy seguro que le están cayendo varios veintes importantes, porque estoy haciendo hincapié y ustedes, miren, de verdad, ustedes lo van a identificar. Estoy haciendo hincapié donde se necesita hacer hincapié. Por ejemplo, estatuto perpetuo es este, el tema de la señal de Israel, el tema del gobierno del Señor, el tema de la congruencia, pues, entonces todo eso lo estoy perfilando ahí, perfilando ahí. Ustedes que tienen conocimiento y que están más afilados, de verdad les va a hacer mucho sentido. Pueden entrar ustedes, es un grupo de WhatsApp o de Telegram, a diario van a recibir un video resumen y pueden invitar a quien ustedes quisieran porque tiene la intención de ser bíblico, no religioso. Entonces, por favor, necesitamos tener tablas para tener memoria también. De no tenerlas, definitivamente, vamos a estar generando el mismo conflicto negativo. ¿Está bien? Entonces, en relación con todo esto, les dice, ustedes ni siquiera se acuerdan. Y dice el versículo 11 para concluir, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan? No fue por el pan,
No fue por el pan que les dije que se guardaran de la levadura de los fariseos. Quiero que te des cuenta porque no les explica puntualmente todo lo que les quería decir o la razón por la que les decía eso. No les explica. A ver, déjenme les cuento. Solamente repite lo que les había dicho previamente. Él espera que también los apóstoles puedan comprenderlo una vez que les repita. Si les amonesta, si les recrimina y no les explica detalles, solamente repite el enunciado. Y dice el versículo 12, entonces, ¿entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan? No se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Saben una cosa? Ese tema de la distracción que tenían estos apóstoles, ese tema de estar distraído, de no acordarse, de no entender, ¿sabes una cosa? Provocaba definitivamente un gran tema, porque empezaba con distracción, pero prácticamente podría llevarlos a creer en la mentira de los fariseos y de los saduceos. Si no tenías memoria, si no hay nada en tu archivo mental, si no tienes definitivamente un archivo que se esté generando, te aseguro que te vas a llenar de la levadura de los fariseos. Sí, te puede ganar. ¿Y cómo sería eso en nuestro caso? Pues, ¿qué hacían los fariseos? Leyes orales. ¿Sí? ¿Qué decían los saduceos? Cosas de este mundo. El afán del siglo. Distráete un poquito. No alimentes tu archivo mental. Ten falta de memoria y de verdad vas a incurrir, vamos a incurrir en todo eso en caso de que nos pase. Y vamos a andar pidiendo señales donde no necesitábamos señales. Vamos a andar pidiendo señales donde no hemos entendido las que ya nos dio. Y vamos a andar como hipócritas menospreciando las señales que Él nos dio cuando realmente ya nos las dio y por andar buscando otras señales a nuestra medida. Lo contrario, la hipocresía en el sentido positivo, y esta es una cualidad de carácter, es la sinceridad. La sinceridad es la cualidad de carácter que estamos revisando acá. Y esta cualidad de carácter tiene como negativo la hipocresía, justamente. ¿Sí? Y justamente te puedes dar cuenta en la definición, te lo acabo de mandar por el chat, que dice que la sinceridad es el anhelo de hacer lo correcto con motivaciones transparentes. En el caso de los fariseos y de los saduceos, por supuesto, la motivación era tentarle, no era algo transparente ni tampoco correcto. La sinceridad es hacer el anhelo de hacer lo correcto con motivaciones transparentes, con motivaciones genuinas. Aprendamos justamente de lo que Él espera de nosotros. Aprendamos y seamos concluyentes con las señales que tenemos. Aprendamos a ver las señales y si no tenemos señales, lo único que necesitamos es recordar. Y si no tenemos qué cosa recordar, es tiempo y es necesario que nos pongamos a recordar, a estudiar y a tener de verdad tablas y tener contenido en nuestro archivo mental con la intención de recordar. Cuando el desánimo llegue, cuando el conflicto llegue, cuando la tristeza llegue, cuando la duda llegue, cuando la dificultad llegue, cuando las complicaciones y los conflictos aparezcan, vamos a necesitar recordar y no estar pensando en un nivel tan básico como los apóstoles, en cosas completamente materiales, carnales y que van a terminarse, sino pensar en la fuerza, en el poder de las palabras del Mesías, en la gloria y la riqueza de todo esto. Esta parábola todo este relato se relaciona perfectamente con la parábola del tesoro escondido. Esto en Mateo capítulo 13 y versículo 44, cuando dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual el hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Esta parábola hace relación no a un tesoro como un tesoro que tú y yo pudiéramos conocer, sino el tesoro con el que se relaciona según Jeremías es, Jeremías capítulo 41 y versículo 8, es alimento.
Justamente el alimento que los apóstoles creían como el pan, realmente no era eso, sino que realmente se refiere a las doctrinas correctas y a la palabra misma del Señor, la que recordaba David en tiempos complicados, en la Torá misma. Este es el pan que parece ser, perdón, que está escondido dentro de todo el campo, dentro del mundo entero, con doctrinas que lo empujan hacia abajo, como podría ser la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Hasta aquí, caballeros, el episodio de hoy.